En el día de hoy vamos a ver el tema de esfuerzo térmico, perdón. Seguimos en el tema de problemas hiperestáticos, es decir, problemas que requieren de una ecuación adicional como la ecuación llamada de compatibilidad para poder resolver y encontrar incógnitas, por supuesto. Hemos visto que la ecuación de compatibilidad generalmente se emplean situaciones de tipo geométrica o sea, donde se analizan las deformaciones de los elementos, ¿no? A través de la ley de Hooke, ¿sí? Los esfuerzos por deformación. Y ahora vamos a ver que hay otro tipo de esfuerzo también que sucede, ¿no? Recuerden que la deformación que hasta ahora hemos estado viendo es la deformación que ocurre debido a la tracción o la compresión, ¿no? De uno de los elementos o varios de los elementos, ¿no? Por ley de Hooke, la famosa fórmula de la deformación PL sobre E por A. Entonces, también en física 2, ¿no? En el curso de física vimos dilatación. Y la dilatación es también un cambio de las dimensiones de los elementos, ¿no? De la longitud o del área o del volumen. Por lo tanto, es un tipo de deformación, es una deformación térmica. Esa deformación térmica en este tema va a ocasionar un esfuerzo térmico. Quizás de alguna forma lo han visto en el curso de Física 2. Es decir, un cuerpo que está diseñado para un espacio específico, ¿no? Al dilatarse, intentan cambiar sus dimensiones y por lo tanto genera presión o compresión o tensión dentro del sistema donde se encuentra. Muy bien, como decía, el cambio de temperatura cambia las dimensiones del material. Si la temperatura aumenta, normalmente los materiales tienden a dilatarse, ¿no? Si disminuye, los materiales tienden a contraerse en longitud, en área o en volumen, ¿no? Ahora, esta dilatación o contracción está relacionada con el incremento o disminución de temperatura. Esto, como decía, lo hemos visto en Física 2. La dilatación, yo recuerdo que en los textos de Física 2, bueno, se le dice delta de L, ¿sí? Incremento de longitud, que suele ser igual a la longitud final menos la longitud inicial, ¿no es cierto? Y esto es igual a un valor alfa por L inicial, digamos, longitud inicial, por delta de t, donde delta de t, por supuesto, es la temperatura, que es la variación temperatura final menos temperatura inicial. ¿Correcto? Es lo mismo, simplemente recuerden que delta de L, así con mayúsculas o simplemente delta, aquí vamos a usar el subíndice, o sea, delta, recuerden que es una delta, no es una A, no es un 6, ¿no? Y con el subíndice T, como lo indica el texto de Hibbeler, va a ser el sinónimo de deformación térmica, ¿sí? Para diferenciarla de la deformación común, de la otra deformación, simplemente que le llamamos delta, ¿no? Que va a ser una deformación por, por carga, ¿no? O sea, se aplica esa deformación debido a una carga, ¿no? Bueno, entonces ese subíndice T es el que vamos a aplicar en estos casos. ¿Listo? Muy bien, entonces decíamos que esta deformación, repito, proviene de la misma notación, ¿no? Esta es lo mismo, deformación térmica, va a ser igual a un valor alfa por delta de t por L. Entiéndase que este L es el L inicial, la longitud inicial. ¿Listo? Y alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Coeficiente de dilatación lineal. ¿Sí? Este alfa se mide en grados centígrados a la -1, ¿no? O en grados Fahrenheit a la -1, ¿no? Dependiendo si se expresa en grados Celsius o en grados Fahrenheit el cambio de temperatura. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar acá para que se entienda. Entonces, ¿queda claro de dónde sale esta expresión?
Es la misma en esencia de la expresión de dilatación de física 1, de física 2, perdón. ¿Sí? Y nosotros vamos a usar el subíndice E para decir que esta es una deformación de tipo térmica y diferenciarla de la deformación por carga que hemos estado trabajando hasta ahora. Entonces, con la deformación térmica, ¿sí? Se asocia, aparecerá una deformación unitaria. Es decir, recuerden que la deformación unitaria, por acá, la deformación unitaria es igual a la deformación que ocurría respecto a la longitud inicial, ¿no es cierto? Respecto a la longitud inicial. Por lo tanto, si yo aplico, en nuestro caso, va a ser, aplico el subíndice T, deformación unitaria térmica, ¿no? Así, deformación unitaria térmica, de origen térmico, es decir, por cambio de temperatura, va a ser igual a la deformación térmica sobre la longitud. Así que al reemplazar esta expresión, se simplifica L y simplemente va a quedar alfa por delta de T, ¿no? Ya que L ha sido simplificado, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá, ¿correcto? Lo que estamos anotando acá. De lo cual concluimos que, ¿sí? La deformación térmica, sí, esa es la expresión. ¿Listo? Entonces, hay que diferenciar porque en un mismo proceso pueden ocurrir los dos tipos de deformación por carga, o sea, por fuerza de tracción o compresión, ¿ya? Y la otra deformación se va a distinguir porque es con cambio de temperatura. Y pueden ocurrir las dos al mismo tiempo, por supuesto. Ahora, para una deformación, para la deformación común, la deformación por carga, ya sabemos, ¿no? La deformación por carga, le vamos a poner delta normal, la fórmula es P por L sobre por A. Esta es la carga, ¿no? La carga. La longitud inicial sí es la misma de acá, el módulo de elasticidad y área de sección transversal. Y su deformación unitaria, respectivamente. En cambio, esta tiene otra expresión. ¿Sí? Otra expresión. Este de aquí y este de aquí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, se le dice deformación unitaria térmica, como bien lo están viendo. ¿Sí? Ya que está asociada al cambio de longitud por cambio de temperatura. Bien, en la misma tabla que hemos estado trabajando, bueno, esta es la del texto de Hibler, también en el texto de James McGeer, también hay una tabla, y Beer, que son los tres textos esenciales que estamos trabajando, que también encuentran esta tabla. Aquí está en unidades, sí, hemos trabajado, hemos observado esta cantidad, ¿no? Módulo de elasticidad, ya lo hemos estado usando y lo seguimos usando para la deformación normal. Módulo de rigidez en G se refiere en cortante, ¿no? Cuando hay situaciones de fuerza cortante o esfuerzo cortante, correcto, también se utiliza. ¿Ya? Esta de la resistencia a la fluencia se suele utilizar para compararlo con el factor de seguridad, ¿no? Recuerden que el factor de seguridad es igual, si hablamos de resistencia al esfuerzo, el esfuerzo último sobre el esfuerzo admisible, ¿no? Ese esfuerzo último que suele ser de fluencia porque queremos trabajar en el rango elástico, recuerden el rango elástico hasta aquí, no en la otra parte, es el punto límite para trabajar en el factor de seguridad. También hemos estado en estos datos. ¿Ya? También puede utilizarse en función a la resistencia óptima, el punto de quiebre, ¿no? Punto donde ya es la máxima resistencia que puede soportar un cuerpo. ¿Ya? Este término todavía no hemos usado, la relación de Poisson, ya hemos venido utilizándolo cuando hay la deformación longitudinal asociada a las deformaciones transversales. ¿Ya? Y por último, aquí está el coeficiente de expansión térmica, así se le está llamando en este término, es el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Comúnmente conocido en el curso de Física 2. Aquí está por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, o sobre grados Celsius, es lo mismo, ¿no? Para los distintos metales. Esto es en el Sistema Internacional de Unidades, o sea, esto está en grados Celsius, ¿no? Ya saben que si lo convierto de Celsius a Fahrenheit,
A ver, para explicarme bien, hay un detalle curioso aquí, ¿ya? Cuando yo voy a convertir una unidad que está en grados Celsius a una unidad que está en Kelvin, perdón, el valor es el mismo, que no es lo mismo que convertir una temperatura. ¿Sí? Recuerden, no sé si en física 2 les mencionaron esto, creo que sí. Una cosa es una variación de temperatura y otra cosa es la temperatura en sí. Una variación de temperatura en el termómetro, pues son dos rangos, ¿no? Temperatura final, temperatura inicial, y la variación de temperatura es esto. En cambio, una sola temperatura puede ser inicial o final. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero convertir una temperatura, utilizo la fórmula de conversión de temperatura, esta que nosotros conocemos, 9 quintos, grados Fahrenheit menos 32, etcétera, etcétera, ¿no? Esta relación de conversión de temperaturas. Pero cuando yo quiero convertir variaciones de temperatura, tengo que establecer la relación. Por ejemplo, el incremento de 1 grado Celsius equivale a 1,8 grados Fahrenheit, es decir, una distancia, un peldaño de 1 grado Celsius, entre grados Celsius y grados Celsius de subida, en Fahrenheit se va subiendo 1,8. Entonces, cuando hablamos de esto, para convertir los intervalos de temperatura de Celsius a Kelvin, es lo mismo. Pero cuando hay que convertir solo temperaturas, ahí sí hay que usar pues más 273,15, ¿no es cierto? Grados Celsius hay que sumarle porque no parten del mismo punto. Espero que se entienda esta idea. Por ejemplo, cuando usamos esto de acá, en física 2 teníamos el calor específico, 1 caloría por gramo grado centígrado. ¿Ya? Si solo quiero convertir a grados o a Kelvin, perdón, sería 1 caloría por gramo Kelvin. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de variación. Es decir, el calor específico del agua es 1 caloría o incrementa en 1 caloría por cada grado, por cada gramo y por cada grado centígrado de incremento. Por lo tanto, es lo mismo. Otra cosa es decir, convertir, ¿no? 30 grados centígrados a Kelvin. Ahí sí hay que usarla, decir que Kelvin es igual a los grados Celsius más 273. ¿Sí? Entonces, este coeficiente de expansión térmica indica, por ejemplo, 23, acá dice por 10 a la menos 6, es el incremento en la dilatación por cada grado centígrado, o sea, no es una temperatura. Así que si yo quisiera utilizarlo en Kelvin o lo tengo en Kelvin sería exactamente lo mismo, 23 por 10 a la menos 6 sobre Kelvin. Claro, no cambia, porque es un incremento. Y en grados Celsius sí habría que ver. Recuerden que cuando se habla de conversiones de temperatura, pues un Celsius de incremento equivale a un Kelvin, pero equivale a 1,8 grados Fahrenheit de incremento y a 1,8 Rankine. Son incrementos y esta cosa es transformación de temperaturas. Espero que se entienda bien la diferencia. Ojo, ¿ya? Entonces, por eso hay que darle una revisadita al tema de física 2, ¿no? Física 2, a ver cómo funcionaba esto. Había cuando nos colocaban problemas de conversiones o de incrementos de temperatura, había que observar bien qué es lo que me decían, ¿no? Si se incrementa en o se incrementa a. ¿Listo? Sí, eso hay que tenerlo en claro para no confundir las circunstancias. ¿Ya? Muy bien, entonces esta tablita está en el sistema internacional. Eh, vamos a cambiar, sí, en el sistema internacional. Y aquí tenemos los coeficientes de expansión térmica o dilatación lineal, es lo mismo. Recuerden que si va a haber superficial, la dilatación superficial es beta, que es igual a 2 veces alfa, y si es volumétrico, gamma es igual a 3 veces alfa. ¿No? Bien, esto es de física 2. Para la amarilla,
Para algunos materiales como el plástico y la madera, al no ser isótropos, por ejemplo, el caso de la madera y el plástico, depende del tipo de plástico, hay que evaluar, deben tener su propio coeficiente, no todos los plásticos son de lo mismo. Pero hablando de los metales, algunos no metales de la tabla sí se pueden conseguir sus valores con precisión. ¿Sí? Entonces, en el sistema internacional, el mismo texto tiene un poco más adelante la misma tabla en unidades inglesas, es decir, ¿no? Repito acá, sí, ¿no? En densidad, en gramos por metro, en megagramos por metro cúbico, gigapascal, ¿no? Gigapascales y grados Celsius. En el sistema inglés está en kilolibras por pulgada cuadrada, o sea, KSI, ¿no? Y está en grados Fahrenheit a la -1, ¿listo? Otro dato que todavía no hemos usado es el de la densidad. Simplemente es para, normalmente no nos dan, si no nos dan el peso del elemento, pues a través de su volumen y su densidad podemos obtener su peso, por supuesto, ¿no? Aquí más bien está en términos de peso específico, libras por pulgada cuadrada, cúbica, perdón, cúbica. Acá está el coeficiente de expansión, el mismo para los mismos metales, ¿no? Y algunos no metales en grados Fahrenheit a la -1. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a ir resolviendo algunos ejemplos y vamos a ver la diferencia con el planteamiento de los hiperestáticos sin variación de temperatura. Vamos a ver este ejemplo, ejemplo 7. Dice, la barra de acero A36. A36 quiere decir por aquí abajo, acero A36, que es, normalmente hay muchos ejemplos que trabajan con A36, ¿por qué? Porque el A36 es el acero estructural, el acero que se usa para construcciones, para andamios, para herramientas de construcción, ¿no? Es el acero más resistente, digamos, y en el sistema internacional también está, ¿no? Tenemos las dos tablas. Si hubiese algún material que faltase, pues en los textos, estas tablitas de propiedades son muy importantes tenerlas a mano. Entonces, la barra de acero, A36, vamos a colocar acá esto, ¿sí? Cabe justamente entre los dos soportes fijos cuando la temperatura 1 es 60 grados Fahrenheit. ¿Correcto? Entonces vamos a fijarnos en la segunda tablita. Es decir, está esta especie de pilar, ¿no? ¿no? La barra de acero, está apenas colocada y no hay espacio entre A y E al techo. Quiere decir que inicialmente, cuando dice apenas se tocan o cabe justamente, la reacción aquí todavía es casi cero, o cero, apenas se toca. ¿Listo? O sea, no había reacción antes. Eso es a la temperatura de 60 grados Fahrenheit. Luego, el día es caluroso, se eleva a 120 grados Fahrenheit, entonces va a ocurrir, como me pide, el esfuerzo térmico normal promedio desarrollado en la barra. ¿Correcto? ¿Qué es lo que va a pasar en este problema? ¿Ya? Primero, inicialmente a 60 Fahrenheit no ocurría nada, así que no había reacción en A. Pero vamos al siguiente paso, ya estamos a 120, entonces, ¿qué pasa? La barra de longitud de 2 pies intenta estirarse, ¿no? Alargarse, pero como no hay espacio para alargarse, de alguna forma ocurre una reacción, es decir, el techo empieza a generar una carga, ¿no? La FA, aquí para impedir que se siga alargando. Entonces aparece una fuerza y por lo tanto hay una deformación. Claro, por el otro lado, no estamos considerando, ojo, el peso de la barra, también aparece FB, que es por supuesto la misma, porque como no hay peso despreciable, entonces FA es igual a FE porque es acción y reacción, igual a una única fuerza F. Esa es la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X no hay. Sumatoria de momentos respecto al punto A va a dar 0. Punto B no nos va a ayudar tampoco. Entonces, tenemos una sola ecuación. ¿Ya? Y bueno, sí, pero esta ecuación es una sola. Y en realidad es una sola incógnita porque FA es igual a FB. Sí,
pero aún así no tenemos nada más de información para poder trabajar. Así que esa ecuación no se puede resolver, pero no tenemos ni el valor de FA ni FB, que son lo mismo, por supuesto. Entonces, es un problema hiperestático. Así que hay que plantear nuestra ecuación de compatibilidad. ¿No? Entonces, ahí está nuestro diagrama de fuerzas de la barra, ¿no? FF es la misma, FA, FB. ¿Listo? Entonces, como les decía, para poder trabajar este ejercicio, hay que hacerlo sobre una especie de proceso en dos pasos, ¿no? Ya, yo les muestro la idea original. Eh, digamos que inicialmente, esto lo vamos a ver en la siguiente imagen, digamos que inicialmente, aquí está nuestra barra, ya, esto es, digamos, 2 pies, CFT, ¿listo? Y de momento, olvidémonos de la barrera superior del techo. Entonces, en un paso original, veamos que, o sea, inicial, vemos que la temperatura se eleva, por lo tanto, lo que le va a ocurrir a la barra es que se dilataría, ¿no? Vamos a exagerarlo, se dilataría. Este valor se llama dilatación o deformación tipo térmica, ¿no es cierto? Se dilataría porque por el incremento, debido al delta de T, que es 120 Fahrenheit menos 60 Fahrenheit, ocurre que hay un incremento de 60 grados Fahrenheit. ¿Listo? Se dilataría. Hipotéticamente, ¿no? Entonces, digamos, segunda, ¿no? O sea, el primer instante se dilata. Segundo instante, digamos que el techo aparece, entonces, esta dilatación que debió pasar, o que digamos que ha pasado, digamos que el techo aparece y la obliga a regresar a su posición original. ¿Sí? Eh, Ahora, ¿y cómo la obliga? Aplicándole una fuerza F. Se le aplica una fuerza F y como se aplica una fuerza F, esta deformación ya no es térmica, es una deformación por ley de Hooke. ¿Está claro? ¿Qué fuerza es la que va a ser? La FA o la F simplemente, porque recuerda que inicialmente no había, cuando esto estaba libre en el primer instante, se dilató libremente, esa F no estaba. Ahora aparece esta F y digamos que dice, no, no te debes dilatar, te voy a regresar a tu posición original porque tienes que mantenerte a 2 pies. Entonces ha ocurrido una deformación delta simplemente, que es la que funciona por ley de Hooke. ¿Ya? Ley. ¿Y por qué sé que es la de la ley de Hooke? Porque es una fuerza que se aplica para deformarlo. Aquí no había una fuerza que se aplicaba para deformarlo, aquí solo hubo un cambio de temperatura para deformarlo. Aquí hay una fuerza F que se aplica para deformarlo. Entonces, se expande, o sea, en teoría, en nuestros dos procesos se dilata, ¿no? Se dilata y es comprimido, ¿no? Ya juntando estos dos procesos es lo que ocurre acá, que la barra nunca se mueve, ¿no? Se mantiene siempre en 2 pies. Pero este análisis nos ayuda mucho. Quiere decir que lo que se dilataría a medida que se va dilatando por temperatura, se deformando por temperatura, se va comprimiendo por ley de Hooke. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vemos aquí a continuación. Es lo que dice el autor, ¿no? Quizás no con las mismas palabras, espero que se entienda, ¿no? Acá el autor dice, esta es la relación de deformación. En realidad la deformación entre B y A siempre es cero. Es cierto, nunca, o sea, siempre se mantiene en 2 pies, ¿no? No cambia porque hay un tope ahí. El desplazamiento término que ocurre en A es contrarrestado con la fuerza F que se requiere para empujar la barra una cantidad de F, ¿no? Acá le he puesto delta de F. Nos hemos puesto ley de Hooke, bueno, delta de F, por fuerza, dice, ¿no? Por carga, bueno, F. La deformación de la fuerza F. ¿Listo? Entonces, así que la ecuación de compatibilidad es 0 es igual a delta de T sobre delta de F. Es lo que acabamos de decir, solo que de otra forma. Si se entiende como lo dice el autor, bien, si se entiende como lo digo yo. ¿Qué es lo que estamos sacando ahí? Que nuestra ecuación de compatibilidad me dice que lo que se deforme térmicamente
va a ser igual a lo que se deforme por la fuerza F. A medida que si se va estirando por dilatación 1 centímetro en una fracción de segundo, ese centímetro se va aplastando por la fuerza F. Claro, en despeje es lo que dice el autor, ¿no? ¿Correcto? Delta de t, o sea, despejando, ¿no? Delta de t menos delta de f es igual a 0. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Solo que analizado desde, digamos, desde dos perspectivas distintas. ¿Sí? ¿Está claro? Espero que se entienda la idea. Yo personalmente prefiero analizarlo así, ¿no? En dos fases hipotéticas, ¿no? Y después las junto para ver qué es lo que queda. ¿Sí? Pero si se entiende como el autor, muy bien. Ya está nuestra ecuación de compatibilidad, por supuesto. Ahora hay que reemplazar. Vamos a hacerlo nosotros a mano aquí. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo como yo lo dije, delta de t es igual a delta de f. O sea, delta de f. La delta de temperatura, como ya vimos, que es una deformación térmica, tiene su asidero aquí. A alfa por delta de t por longitud inicial. Es la dilatación. Vamos a avanzar acá. Entonces, vamos a ponerlo. Es alfa, ¿no? De la 36, de la tabla, por delta de t, que es temperatura 2 menos temperatura 1, ¿cierto? Y por L, y delta de F, que es una deformación por carga, por fuerza, es la ley de Hooke, la famosa PLA. Pero aquí P es F, ¿no? P, L, E del A36 por el área, ¿no? De la acero. ¿Listo? Es la única ecuación, ¿no es cierto? ¿Qué datos tenemos? El alfa, sí, por tabla, temperatura más temperatura, no, sí, longitud se va a eliminar, pues la misma longitud inicial. También, módulo de elasticidad, y el área también la tengo, así que vamos a hallar nuestro valor F. Así que vamos por ellos. Entonces vamos a reemplazar nuestra relación. Lo esencial, como ya vieron, es entender el proceso de la construcción de la ecuación de compatibilidad, que es una única aquí. Entonces, vamos a nuestra tabla, ya que estamos trabajando en el sistema inglés. En nuestra tabla para el A36, ¿no? Dilatación lineal, aquí está. El astero estructural A36, 6,6 por 10 a la menos 6 grados Fahrenheit. 6,6. Y también estamos el módulo de elasticidad, el E, 29 por 10 al cubo kilolibras por pulgada cuadrada. Entonces, vamos calculando. Vamos a reemplazar. Entonces dijimos esto era 6,6 por 10 a la sexta, ¿no? Sí, grados centígrados a la menos 1, o sea, ¿no? 1, bueno, no sobre grados Celsius, grados Fahrenheit, perdón. Aquí T2 menos T1 ya hemos dicho que son 60 grados Fahrenheit. ¿Listo? Por 10 a la menos 6, creo, ¿no? Y en el otro lado tenemos F, la incógnita, sobre el módulo de elasticidad de la 36, ¿dónde está? Se me fue. Acá, 29 por 10 al cubo, kilolibras por pulgada cuadrada. Entonces, vamos a colocar acá, 29 por 10 al cubo, kilolibras por pulgada cuadrada. Y por el área, me falta el área, esto está aquí, 0,5 por 0,5. Entonces esto es por 0,5 pulgadas al cuadrado. Vamos despejando. Entonces vamos a multiplicar, sus parejas se van a simplificar, por supuesto. 6,6 por 10 a la menos 6 va a quedar por 29 por 10 al cubo kilolibras, ¿ya?
pulgadas cuadradas se van a simplificar por 0,5 al cuadrado. Ese es el valor de la fuerza que nosotros debemos conseguir. A ver si no me equivoco, 6,60, estoy bien. 6,6 por 10 a la menos 6, ¿no? ¿Listo? ¿Cuánto nos sale? ¿Quién me puede decir el valor de F? Diana, muy bien, 2,871. Entonces F es 2,871 kilolibras. ¿Ya? Será la pregunta. A ver, determine el esfuerzo térmico normal promedio desarrollado en la barra. Bueno, ya tengo la fuerza. ¿Listo? Es la fuerza F. Luego, el esfuerzo. Luego, el esfuerzo que es A ver, la pregunta dice, el esfuerzo térmico normal promedio. ¿Cuál es ese? En nuestra fórmula, el esfuerzo térmico normal promedio, ¿a qué se refiere? A la relación de la fuerza sobre el área, por supuesto. Es decir, es igual a F sobre el área, es decir, 2,871 kilolibras sobre el área sería simplemente, o del despeje de ahí también pudo haber sido, ¿no? 0,5 pulgadas al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto de acá? ¿Alguien que pueda calcular esto? No se ve. ¿No se ve la diapositiva? Solo la parte de abajo, no. Hay un cuadrito. Ahí. Sí, no sé. Hay un rectángulo en la parte de abajo que no nos deja ver. Ah, Por claro, ejemplo, a ver. Debe ser el menú. Vamos a cambiarlo hacia arriba. A ver si ahí. A mí me dice 2,87, ¿sí? Ah, claro, esa es la fuerza, ¿no? Pero el esfuerzo en kilolibras por pulgadas cuadradas, ¿cuánto sería? No creo que sea 11, Zeneda me dice, sí. Zeneda y Diana, correcto. 11, vamos a anotar acá. 11,484. Correcto, eso es kilolibras, kilolibras por pulgada cuadrada, que es lo mismo decir 11,484 KSI, ¿no es cierto? Verificamos lo que dice el autor. Ya, la fuerza 2,87, correcto, y 11,5 kilolibras por pulgada cuadrada. ¿Sí? Aquí hay un detalle curioso. Está bien la respuesta. La pregunta suele, a ver, determina el esfuerzo térmico normal promedio desarrollado en la barra. Claro, es que el esfuerzo implica una fuerza sobre área y en el caso térmico, la dilatación térmica no ocurre por fuerza, sino por cambio de temperatura. Suena un poco raro, pero se refiere al término de que debido a la dilatación, ya que no había espacio, ocurre una carga para mantenerlo, ¿no?, en su posición original, así que se le dice esfuerzo térmico. Pero no quiere decir que esa fuerza es la que genera la dilatación, ¿no? La fuerza es la que genera para mantener el elemento a raya. ¿Listo? Entonces, esencial ahí es esta deducción, ¿no? En este caso, ¿correcto?
de la situación de la ecuación de compatibilidad, ¿no? Este caso de acá. Como quieran verlo, si como el autor o como en mi caso. Sí, es esencial ahí interpretar, especialmente cuando uno resuelve ejercicios, me importa mucho cómo es que han llegado a esta conclusión, ¿ya? Porque son iguales, no siempre lo son. ¿Listo? Vamos a ver un segundo ejemplo. ¿No? A ver si no hay alguna duda. Segundo ejemplo rápido para entender este ejercicio. Les voy a pasar, creo yo, las diapositivas de esta parte. Creo que como diapositivas les va a ir mejor para que lo puedan tener. Bien, siguiente ejemplo. Un tubo de aluminio 2014 T6, es aluminio, tabla, por tabla, sí, con área transversal de 600 milímetros cuadrados, ¿no? En la parte del tubo, ¿no? La que estamos viendo, se usa como una camisa. Se dice camisa porque envuelve, ¿no? Al perno. Para un perno de acero A36 con área transversal, ese sí es cilíndrico, de 400 milímetros cuadrados. Aquí en la figura se muestra. Cuando la temperatura T1 es 15 grados Celsius, así que vamos a usar la tabla del sistema internacional, la tuerca mantiene el conjunto en una condición ligeramente apretada. Ese es el detalle. Es ligeramente apretada quiere decir que originalmente la reacción entre el perno, la cabeza del perno y la camisa es, cero, ¿no? Así es la idea. La tuerca mantiene el conjunto en una condición ligeramente apretada, tal que la fuerza axial del perno es despreciable. Inicialmente es despreciable. Bueno, ahora ¿qué ocurre? La temperatura se incrementa, ¿no? A 80 grados centígrados, quiere decir que sube, ¿no? 65 grados Celsius, ¿no? Entonces vamos a anotar ahí el incremento de temperatura, delta de T, es temperatura final, 80 menos 15, estamos hablando de 65 grados Celsius. Me interesa el incremento, ¿no? Entonces, determina el esfuerzo normal promedio en el perno y en la camisa. El esfuerzo normal promedio en el perno, claro, va a ocurrir un esfuerzo. Entonces, si se fijan, es un ejemplo muy, muy parecido a otro que habíamos trabajado anteriormente, ¿ya? Solo que en este caso, en el caso anterior, habíamos ajustado la tuerca media vuelta y debido a ese ajuste, ¿no? El perno se estiraba y la camisa se comprimía. ¿Correcto? Bueno, vamos a analizar este diagrama, porque tenemos dos materiales, el tubo de aluminio, el tubo de aluminio y el acero. Veamos a nuestra tabla, el tubo de aluminio. Hacemos un poquito, en el sistema internacional. El tubo de aluminio está aquí. Aquí. Módulo de elasticidad 73,1. Vamos a anotar ese dato, ¿no? Para tenerlo trabajar. Vamos a anotar ahí 73,1 gigapascales, ¿no? El aluminio. Y su coeficiente de expansión térmica, acá, 23 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Igual para en el sistema internacional, el acero estructural A36, 200 gigapascales. Y en coeficiente de dilatación térmica, esto es grados Celsius a la menos 1, 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Esos dos datos los vamos a llevar a nuestro ejercicio. Aquí. Entonces, estaba tratando ahí pequeño, pero ya noté aquí. Ya está la variación de temperatura. Entonces, vamos a anotar esa información.
Este es el módulo de elasticidad para el aluminio. Voy a decir aluminio simplemente, es 73,1 gigapascales. Y coeficiente de dilatación, expansión térmica, es 23 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y para el acero A36, 200 gigapascales, es más resistente, por supuesto, menos elástico. El aluminio es más elástico en ese punto. Y acá vamos a poner del aluminio, ¿no? Y el coeficiente de expansión térmica del A36 es de 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. ¿Quién se dilata más, el aluminio o el acero? Por supuesto, el aluminio, Cera. ¿no? El aluminio se dilata más. Correcto, es decir, con el incremento de temperatura 65, quien va a tender a aumentar mayor su longitud es el aluminio. El acero. Por otro lado, el acero se dilata menos, sí, pero es más resistente. Correcto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ya no hay el apriete de la tuerca como un ejemplo pasado, sino solo hay un incremento de temperatura. Ese incremento de temperatura, a ver, ¿cuál es el aluminio? El tubo de aluminio, el tubo es de aluminio y el acero es de, bueno, y el perno es de acero. Entonces, ¿qué pasa? Que el tubo intenta estirarse más de lo que puede estirarse el acero. Entonces, al intentar estirarse más, empuja al acero a estirarse, ¿no? Entonces, el perno de acero se va a estirar un poco por cambio de temperatura, pero además el aluminio que quiere estirarse más, intenta estirarlo más. Por lo tanto, ocurre este diagrama de cuerpo libre, ¿no? El perno al final está sufriendo estiramiento, ¿no? Estiramiento. Y el tubo está sufriendo compresión con la misma fuerza. Entonces dice F sub S y F sub B. ¿Listo? ¿Sí? Entonces tenemos esa información y decimos que F sub S, F sub S es igual a F sub B, es igual a una fuerza única. Esa es mi única ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Listo? Por lo tanto, necesitamos averiguar ese valor de F, pero con esta ecuación no me basta, no alcanza, hay que hacer una ecuación de compatibilidad. Ahora viene nuestro análisis, ¿no? F sub S es igual a F sub B, por supuesto, ¿sí? Y vamos a trabajar esto. Vamos a hacerlo en la primera página y luego observamos lo que es el autor. Personalmente, me cuesta mucho entender cómo lo describe el autor, no sé si a ustedes les va mejor. Mi capacidad de comprensión lectora no es tan buena, espero que la suya sea mejor, ¿no? Entonces, veamos. Hay que analizar las circunstancias. Digamos que aquí está el tubo, ¿no? El tubo en una posición original, ¿ya? Y el tubo, debido a la dilatación, quisiera, si es que el perno no se lo impidiese, estirarse mucho más, digamos hasta acá. ¿Sí? Por otro lado, el perno, que tenía una longitud original igual a la del tubo, ¿no? Se estira también, pero se quiere estirar menos. Hasta acá nomás. Entonces, si tratamos de catalogar esto, o sea, suponiendo que estén ambos separados, ¿ya? Vamos a suponer ambos separados. Entonces, anotamos esto. Digo, esto que ocurre acá es una dilatación, una deformación térmica del aluminio.
que quisiera hacer el aluminio, ¿no es cierto? Si estuviese libre. Esta de acá es una dilatación térmica que quisiera hacer el A36, ¿no? A36. ¿Ya? El tema es que están unidos, ¿ya? Están unidos. El tubo quiere avanzar más de lo que el perno quiere. Por lo tanto, se van a encontrar en un punto medio, ¿no? Entonces, digamos que la primera fase llegan hasta acá y hasta ahí el perno dice, y hasta acá no me llego, dice, hasta acá no me llego. Pero el tubo dice, no, nos parece como la novia, no, yo quiero ir más. Bueno, no quiere avanzar más. Pero el otro dice, no, ahí nomás, hasta acá nomás. No, entonces, lo jala, quiere jalarlo. Entonces, hay un tira y jale. El tubo empuja y el perno trata de aguantarse. Entonces va a haber un punto intermedio, ¿no? Vamos a poner ahí ese punto. ¿Sí? Un punto intermedio, porque el tubo no va a llegar hasta donde quiere y el perno, y el perno no va a poder quedarse ahí. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿cómo se expresa esto? La dirección. La deformación térmica va en una dirección, hacia acá, correcto. Aquí va en una dirección, correcto. Vamos a cambiar de color un poco para que se entienda. Pues estas son térmicas y lo otro que ocurre son más bien deformaciones por carga, ¿no? Son por fuerza. Una obligación ahí. Entonces, el perno, al perno le ocurre que intentan jalarlo con una fuerza. Esa fuerza F, ¿no? Debido a esa fuerza F, ¿ya? F, ¿no? Entonces le ocurre una deformación debido a esa fuerza. Lo estiran. Hasta acá nomás, porque como el perno aguanta, pues tiene una rigidez de 200 gigapascales, no lo va a dejar llegar hasta ahí. Y esto que menos todavía está un poco de... Y entonces el aluminio no va a llegar hasta este punto, o sea, esta deformación F avanza hacia allá. Pero el aluminio no llega hasta este punto, así que es obligado a mantener, entonces, se recibe una fuerza de compresión. Voy a regresar un poquito. Recibe una fuerza de compresión, ¿no? Una fuerza de compresión. Entonces, esta delta de F es para el perno. Vamos a borrar ahí para aclarar vamos a mejorar esta imagen. Vamos a borrar esto para mejorar esta imagen. Les decía, por un lado, este es el punto, ¿no? Hay un hacia abajo, delta de deformación por fuerza de tracción que recibe el perno A36. ¿Ya? Entonces el perno en todo momento se estira y se estira más por dilatación y por tracción. En cambio, el tubo se quiere estirar hasta acá, pero recibe una fuerza de compresión que le impide. Es una deformación por carga, pero en el aluminio. ¿Bien? Al final, el punto común es este. ¿Ya? ¿No? Es un tira y jale. ¿Listo? En base a esto tenemos que escribir una relación de igualdad. No sé si ustedes ya la pueden construir. Miren, esta distancia es igual a esto, más esto, más esto. Sin direcciones, ¿no? Sin hablar de direcciones. ¿Ya? A ver si me han entendido, si tienen la idea clara, ¿no? Deformación, esta de acá, es igual a esto, más esto, más, es lo que yo veo. Si despejo todo lo del aluminio a un lado, este aluminio pasa restando. O sea, el delta del aluminio, o sea, la deformación térmica del aluminio, menos su deformación por compresión, es igual
a la deformación térmica del acero más su deformación por estiramiento. ¿Está bien? Vamos a ver qué es lo que ha hecho el autor. Hasta ahí es lo que yo he podido analizar. Acá, observan. Creo que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Se estira, pero hay una compresión. Se estira por térmica. El perno sufre estiramiento siempre en todo momento y el aluminio sufre estiramiento menos compresión. Por lo tanto, la ecuación es esta de acá. La escribimos nosotros porque es eso lo que hemos podido llegar. Vamos a escribirla como lo vemos acá. ¿Listo? Sí, repito, ¿cómo ha salido esto? Suponiendo que están libres, ¿no? Y suponiendo que ahora están juntos y que uno tira y otro jala. ¿No? Tira y jale ahí. Entonces, lo que yo veo aquí es que toda esta distancia es igual a la suma de esta, sin importar direcciones. Decimos la deformación térmica del aluminio es igual a la suma de la deformación térmica del acero A36 más la deformación por fuerza, o sea, por tracción de la A36, ¿ya? Y más la deformación por fuerza de compresión del aluminio. O sea, esto es igual a estas tres distancias, correcto. Si despejamos, aparece lo que ha hecho el autor, ¿no? Deformación térmica del aluminio menos este de acá, deformación por fuerza de compresión, por supuesto, del aluminio, es igual a la deformación térmica del A36 más la deformación por fuerza de compresión del A36. ¿Ya? Si vale poner algún detalle más, yo lo que pondría es que esta fuerza es de compresión, por eso es que termina saliendo negativo, y esta fuerza es de tracción. ¿Sí? Eso es lo que hemos construido. Esta es nuestra segunda ecuación, que es de compatibilidad. Observen lo que ha hecho el autor. Es lo mismo, ¿no? Estoy hablando del aluminio y del acero. Steel, en inglés, acero. No sé por qué le he puesto B, de algún término en inglés para camisa. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Vale. Nosotros además, nuestra primera ecuación le hemos puesto F porque es la misma fuerza del acero, del acero o del tubo. Son lo mismo. ¿Qué me piden hallar? El esfuerzo normal promedio en el perno de la camisa. Bueno, hay que hallar la fuerza y dividimos sobre su creo que vamos a escribirlo desde acá. Quiero pasar esta información, ¿no? Aquí, para poder trabajar con normalidad. Vamos a poner, habíamos dicho, deformación, en azul acá. Entonces vamos a escribir aquí, deformación térmica del aluminio menos la deformación por fuerza de compresión del aluminio es igual a la deformación térmica sin dirección, ¿no? Ya, deformación de la 36 más la deformación térmica, ahí me sale chueco el símbolo, por fuerza de tracción de la 36. Para las térmicas, simplemente es alfa, ¿no? Alfa del aluminio por delta de T por L. L del aluminio, la longitud del tubo, la longitud del perno original son las mismas. Para el perno o para el tubo son las mismas, es la misma L. La deformación por carga sí es LA, ¿no? Esa P, nosotros le hemos puesto F, L, es la misma original, L original, E del aluminio por A.
bueno, del aluminio, para no confundir. Para el acero A36, alfa térmica es coeficiente de dilatación lineal del acero 36 por incremento de temperatura, por longitud. Repito, el perno y el acero tienen la misma longitud porque estamos considerando la longitud hasta el espacio entre las arandelas, no hay más. Nosotros, ni la cabeza ni la otra extremidad que va a la tuerca están afectando en este proceso. Más pelea, en este caso P, FBFA, que decía aquí, es lo mismo porque es una misma fuerza, acción o reacción, por L sobre E, este es del A36, por el área del A36, que sí también, del A36. ¿Qué más? Las longitudes, factor común, se van a simplificar. ¿Listo? Nuestro objetivo es hallar F, así que vamos a juntar las Fs. Este es menos, pasamos hacia allá. Entonces vamos a poner alfa, luego reemplazamos el aluminio por delta de T menos alfa del A36 por delta de T, este de acá. Del otro lado queda F, que va a multiplicar a todo esto 1 sobre E del A36 por A del A36. Y este estaba con menos, pasaba con más, F más F. Bueno, más entonces 1 sobre el E del aluminio por el área del tubo de aluminio. ¿Sí? Bien, entonces vamos a reemplazar. Nuestro valor es F. Vamos aquí. Delta de T. Bueno, aquí en la resta de los alfas, ¿no? Vamos a ir reemplazando. El alfa del aluminio es alfa del aluminio 23 por 10 a la menos 6. ¿Ya? 23 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Menos, ya que es el mismo el de test, el de la 36 es 12. Entonces, vamos a acá. Entonces, esto es si lo van haciendo ustedes, a ver, me van diciendo 23 menos 12 por 10 a la menos 6 y por el incremento de temperatura, ambos, que es 65 grados Celsius por 65 grados Celsius. Como este era Celsius a la menos 1 y Celsius se simplifica, ¿correcto? Por otro lado tenemos AF y hay que tener este valor de acá. Si nos va a salir un poco grande. También podemos hacer como un denominador, pero creo que no tiene sentido. Igual nomás de largo nos va a salir. B de la 36 es 200 gigapascales. 200 giga, deca, hecto, kilo, mega, giga. Mega es 10 a la... ¿Giga es 10 a la cuánto? 9, ¿no? 2 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado por el área de la 36. El área es, aquí está, el perno del acero 36 ha de tener 400 milímetros cuadrados y el otro 600 para el aluminio. ¿Ya? Entonces el A36, 400 milímetros cuadrados. Mili es 10 a la menos 3 al cuadrado, 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. ¿Correcto? Más, ¿no?
1 sobre el módulo de elasticidad del aluminio, que es 73,1 gigapascales, 73,1 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado por 600, ¿no? 600 milímetros cuadrados por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Tenemos que convertir porque aquí los metros se simplifican, ¿no? Entonces, para obtener este valor, vamos a un poquito hacer espacio para anotar desde aquí arriba. Bien, vamos con algunos cálculos. Esta parte de acá, ¿cuánto nos da? ¿Dónde sale eso? 23 menos 12, bueno, eso es 11 por 10 a la menos 6 por 65. 11 por 65 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sale todo eso? ¿Mm? Entonces nos sale, vamos a anotar aquí en rojo, 7,15 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Unidades, no hay unidades, sí, porque ya grados es ese simplificado. Aquí me queda F y vamos por los términos. Vamos a dividir toda esta cantidad. 1 sobre 200 por 10 a la 9 por 400 por 10 a la menos 6. Aquí, y vamos a sumarle esta otra cantidad. 1 sobre 73,1 por 10 a la 9 por 600 por 10 a la menos 6. Todo ese término entre corchetes hay que sacar un solo valor para que vaya a dividir. ¿Listo? Entonces, muy bien, Diana, me dice Aldo también. Esta cantidad es... regresamos acá. Tres coma 500, a ver, 52,98 acá. No sé por qué se me... 5298. 17,176, ¿no? A ver. 176 por 10 a la menos 8. ¿Correcto? Ya, esto es en unidades, que a ver qué nos ha quedado aquí. Claro, ha quedado newtons a la menos 1, ¿no? Sí, porque metros ya se simplificaron. Así que F, bueno, esto pasa dividiendo. ¿Cuánto nos va a dar F? Lo que ya lo calcularon ahí. Correcto, esto es 20.255. 20.255,06 newtons, ¿no? ¿Sí? Esto debe ser 20,25, 26 debe decir el autor kilonewtons, ¿no? ¿Sí? Con lo cual el esfuerzo de cada uno simplemente el esfuerzo sobre el aluminio y el esfuerzo sobre el acero A36
ya que la fuerza es la misma, o sea, la fuerza F sobre el área del aluminio y F sobre el área del A36, eso sí es distinto. Estamos hablando, vamos a poner esta cantidad, ¿no? 20.255,06 newtons sobre el área del aluminio es 600 milímetros, ¿no? 600 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y en este caso, 20.255,06 newtons sobre 400 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, ¿no? Esos son los dos esfuerzos que van a recibir tanto el tubo de aluminio como el acero A36. ¿Cuánto nos salen estas cantidades? Primero para el aluminio y luego para el acero A36. Hay que dividir la cantidad, ¿no? Sobre 600 por 10 a la menos 6. Son cantidades grandes, por supuesto. ¿Cuánto nos sale? A ver, ese es para el aluminio, ¿no, Diana? Sí, Manuel, para el aluminio, ¿no? Sí, Eso, licenciado. ok, eso es, a ver. No miro bien. 1, 2, 3. 30 así, estoy bien. 33 millones, ¿no? A ver. Es 33. 7, 5, 8, 4, 3, 6. 7, 5, 8, 4, 3, 6, 94. Entonces estamos hablando de kilo mega, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es 33,75, 76 mega, newtons son megapascales. Y el otro, el acero, 50, ya, 50,637, ¿no? Esto es ya por 10 a la sexta, entonces esto es megapascales. ¿Correcto? Veamos un poco, a ver, 33,7, 50,63. Bueno, que está la fuerza 20,26 kilonewtons. Esto es lo que nosotros habíamos visto aquí. 20,26, correcto, lo que hemos visto. Y luego los esfuerzos, ¿no? 50,6 megapascales y 33,8, correcto. ¿No? 33,8, 50,6 megapascales. Muy bien. Entonces, el ejercicio no es largo. Como ya han visto, el kit, el punto de análisis es este, ¿no? Sí, estos son ejemplos básicos, pero vamos a seguir haciendo un par de ejemplos más luego, en la siguiente clase, para mejorar ahí estos análisis, ¿no? Los con cuidado. Si les parece como el autor, muy bien. Si les parece como lo que hemos hecho aquí, está bien, ¿no? O sea, analizo si están libres y analizo si están juntos y qué es lo que debe ser cada parte, ¿no? En términos de cargas, o como en el caso anterior donde hago una fase inicial, ¿no? Con libertad y una fase final cuando ocurre. Entonces, claro que esto está ocurriendo en el mismo instante, ¿no? Solo que queremos ver cómo es que ocurren las fuerzas en una y en otra posición. Muy bien.